más que historia. Somos transformación. Somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro. Construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación. En cada generación. Hola a todos y todas, bienvenidos a un programa de Más Salud Mental para Todos, un espacio especialmente hecho para ustedes en donde promovemos la importancia de cuidar nuestra mente. Mi nombre es Cintia Alcocer y como siempre es un gusto estar aquí y que ustedes nos puedan acompañar en una transmisión más. Me gustaría presentarles a mi compañero, el maestro Pedro Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto que estés aquí nuevamente. Hola, ¿qué tal? Como siempre, muy entusiasmado y muy contento de poder estar en un día más, con un programa más y sobre todo porque el tema que vamos a hablar el día de hoy es importantísimo, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para comprender esa etapa en la vida. ¿Quieres saber cómo se va a llamar? Claro. Es Neuropsicología de las emociones y conducta adolescente. Vamos a abordar sobre cómo el cerebro adolescente procesa las emociones, toma decisiones y regula la conducta, así como los cambios neurobiológicos que influyen en la impulsividad, la búsqueda de identidad y de las relaciones interpersonales. Un tema, sin lugar a dudas, muy interesante. Claro que sí, como los temas que vemos aquí en Más Salud Mental, la verdad es que siempre nos dan mucho de qué hablar, ¿verdad? Y el día de hoy, pues este tema de neuropsicología de las emociones y conducta adolescente, pues vaya que vamos a tener mucho tema de conversación con nuestra invitada, pero antes de eso, nos gustaría dar inicio a esta conversación para que podamos reflexionar juntos. Y pues los vamos a invitar a nuestra nueva sección que se llama La Pregunta del Día, en donde vamos a plantear una interrogante que nos permitirá conectar de manera más directa con el tema central del programa. Así que vamos a verlo. Bien, y pues en esta sección tenemos una pregunta para ustedes. ¿Los adolescentes actúan más por lo que sienten o por lo que piensan? ¿Qué tal? Es interesante, sobre todo porque considero que en la adolescencia las emociones suelen tener un peso muy importante en la toma de decisiones, ya que es una etapa en la que experimentan sensaciones, sentimientos intensos. Todavía hay algo muy interesante aquí porque se está como que desarrollando toda esta parte de poder tomar decisiones, de reflexionar sobre el día a día. Es interesante cómo funciona el cerebro y la manera de pensar de los adolescentes. ¿Qué piensas? Sí, sin duda, yo creo que pues más que una oposición entre sentir y pensar, a lo mejor podríamos hablar de una integración, ¿no? De cómo todavía se está construyendo en esa etapa el poder integrar qué estoy sintiendo y también qué es lo que estoy pensando, ¿no? Y desde luego sabemos que en la parte psicológica, pues son dos puntos elementales para la conducta, ¿no? Para que exista una conducta. Entonces, pues las emociones suelen marcar la dirección, mientras que el pensamiento crítico y la autorregulación se van fortaleciendo pues progresivamente a lo largo de esta etapa, ¿verdad? No es brincar de una etapa a la otra, de la infancia a la adolescencia, sino que también, por supuesto, lleva un proceso. Claro, ¿no? Es una transición y creo que el programa del día de hoy nos va a ayudar un poquito a entender un poco cómo funciona esto, cómo piensan y el por qué. Y sobre todo es como creo que tratar de entender más que querer entender lo que piensa un adolescente, sino darnos cuenta de que también nosotros pasamos por esa etapa y podemos ir avanzando poco a poco. Así que nos encantaría conocer tu opinión. Escríbenos en el chat de la transmisión tu respuesta y durante el programa estaremos leyendo algunos de tus comentarios para poderlos compartir con todos ustedes. Así que es nuestra nueva sección del día de hoy.
Así es, participen, comenten qué piensan acerca de esta pregunta, si los adolescentes actúan más por lo que sienten o por lo que piensan. Y pues bueno, para continuar, vamos a tener el gran privilegio de contar el día de hoy con una experta quien nos apoyará a entender muchísimo mejor este tema, así que vamos a conocerla. Vamos. Nuestra invitada del día es la maestra Geraldine del Carmen Aguilar Álvarez. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Educación, maestra en Neuropsicología y Educación y docente distinguida y ex-pro. Bienvenidos. Y bien, ya está con nosotros nuestra invitada y quiero presentarles a la maestra Geraldine del Carmen Aguilar Álvarez. Bienvenida, maestra, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente. Compartiendo con ustedes este tema súper interesante. Gracias por la invitación, chicos. A usted, maestra. Bueno, y si me permite, maestra, me gustaría compartirles una breve reseña de usted. Así que, pues, pongan atención por el invitado que tenemos el día de hoy. Licenciada en Psicología, maestra en Educación, maestra en Neuropsicología y Educación, egresada del doctorado en Educación, cuenta con experiencia como terapeuta de reestructuración cognitiva, como docente, brindando materias como diagnóstico neuropsicológico, neuropsicología del desarrollo infantil, neuropsicología del aprendizaje, entre otros. Cuenta con conocimientos en evaluación de neuropsicología y evaluaciones para detectar problemas de aprendizaje y alteraciones en la personalidad, así también en trastornos del neurodesarrollo, psicoterapia gestalt y humanista, entre otros. Y sobre todo, docente distinguida y expro. Así que nuevamente, maestra, bienvenida. Muchas gracias. Y sí, es un honor, la verdad, pertenecer al cuerpo docente de la universidad. Muchas gracias. Gracias, maestra, por aceptar la invitación. Y pues bueno, queremos también hacer de este espacio un espacio interactivo, así que los invitamos a que puedan escribir sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en el chat de esta transmisión para que al final del programa pues podamos darles una respuesta junto con la ponente. Y pues, ¿qué les parece si iniciamos? ¿Les parece bien? Perfectísimo. Ok. Bueno, pues tenemos una primera pregunta que dice, ¿cómo explica la neuropsicología el desarrollo emocional durante la adolescencia y qué estructuras cerebrales son clave en este proceso? Adelante, maestra. Bueno, pues como todos sabemos hoy en día, por tantos estudios que se han hecho, que el cerebro del adolescente obviamente no va madurando de la forma uniforme, vamos a decir. O sea, no es todo el tiempo al unísono, ¿no? Va teniendo algunos pequeños áreas donde no se va todavía concretando esta maduración. Entonces, aquí hay una brecha entre el tiempo de madurez con la parte que genera el control emocional con el centro del aprendizaje también. Entonces, son dos puntos. Aquí tenemos un acelerador y tenemos un freno. Si lo ponemos en una metáfora así muy, pues curiosa, vamos a decir que el adolescente tiene un motor de un Ferrari, pero tiene unos frenos de bicicleta. Así. Entonces, es prácticamente nuestra amígdala, tenemos una pequeña área, todo nuestro sistema límbico, pero la amígdala justamente es esta parte anatómica que genera muchísima revolución en el cerebro en términos generales, pero es la que genera la parte hiperreactiva de los chicos adolescentes. En todos los seres humanos lo hace, pero en la adolescencia es todavía un poquito más intenso. Entonces, tenemos primero que entender que el centro emocional del adolescente es este motor de Ferrari que está con todo. Y que al momento que tú le pides que sea consciente, que piense las cosas, que sea más tranquilo, pues no,
sus frenos de bicicleta no le dan para este punto, porque no alcanza, o sea, es demasiada la energía que tiene. Entonces, también, por ejemplo, la parte de la dopamina juega un papel importante en esta área. ¿Por qué? Porque la dopamina es algo que nos genera placer, es un neurotransmisor que nos genera placer. Entonces, el adolescente está en la búsqueda de esas emociones placenteras, que pueden ser la comida, la velocidad, eh, ahora sí que los juegos de riesgo también. Entonces, es todo un conjunto de sube, baja todo el tiempo, que a veces yo pues entiendo que los padres quisieran que fueran un poco más tranquilos, quisieran que fueran un poco más calmados, pero pues es algo que no se puede hacer. Mm, en general es más difícil. Ahí más adelante vamos a poder hablar sobre qué se puede hacer, pero de entrada, pues no es tan sencillo como uno quisiera. Sí, claro. De hecho, ahorita que comenta esto, maestra, también se me viene a la mente esta parte de la corteza prefrontal, ¿no? En donde existen también este desarrollo de las funciones cognitivas y también que tiene que ver con la toma de decisiones, del juicio, del raciocinio, ¿no? Y que con lo cual, pues también, pues vaya, como se va desarrollando, está en construcción, pues a lo mejor una conducta no tiene que ver con algo que sea por falta de voluntad, ¿no? Sino que también es parte de un cerebro que justo se está desarrollando. ¿Tú qué opinas? Justamente eso es parte del desarrollo, ¿no? Entender cómo funciona no solamente la estructura anatómica, sino también cada estructura, cada fase y todos estos procesos a nivel neurológicos que se desarrollan en el adolescente. Bien dicen, ¿no? El cerebro del adolescente es totalmente diferente al de una persona adulta y sobre todo con esto que comentabas, ¿no? La toma de decisiones, el actuar impulsivamente, el de no poder visualizar o delimitar aquellas zonas de riesgo por la misma impulsividad de decir, ok, lo voy a hacer porque puedo y no miden el peligro, como dicen las personas, ¿no? O sea, es que no logran medir el peligro, no se dan cuenta de lo que están haciendo hasta que ya lo hicieron. Y es parte también, digamos, de la evolución de ir aprendiendo en este momento, pero si nosotros logramos entender esta parte y apoyar al adolescente en esta transición, puede ayudar mucho, ¿no? Y sobre todo ayudar a la maduración, ¿no? Es una cuestión biológica, es algo que no se puede acelerar, pero sí se puede ir controlando poco a poco. Es como decía la maestra, ¿no? En la cuestión del freno. Entonces vamos modificando los frenos. Entonces si era un freno, entonces le voy poniendo un freno de disco para que después sea un freno ABS y por lo menos ir bombeando esta parte para que pueda ir deteniéndose e ir analizando las circunstancias que se pueden estar presentando. Y las emociones, bueno, creo que está de más decirlo, ¿no? En las adolescentes es como un polvorín, mecha corta. Entonces nada más es cuestión de que vayan aprendiendo a gestionar justamente sus emociones y todos estos procesos a nivel neuronales que se van presentándose en cada uno de ellos, ¿no? Y justamente por eso, sí, maestra, ¿iba a comentar algo? No, No, exacto, ok. es eso, o sea, es como tener un centinela en nuestro cerebro, nuestra amígdala es como ese centinela que regula el miedo, pero también regula la parte hiperreactiva. Entonces, cuando papá a lo mejor nos dice algo que no nos gustó tanto, entonces esa parte del miedo no, es como que se contrae y entonces solamente está esa parte hiperreactiva de la no aceptación, ¿no? Así, Sí, eso es lo que él percibe, el chico. claro, ¿no? Justamente, y por eso, tengo una pregunta, ¿no? Y la pregunta dice, ¿qué factores neuropsicológicos pueden explicar conductas de riesgo frecuentes en la adolescencia como impulsividad o búsqueda de sensaciones? Adelante, maestro. Ok, bueno, pues primero hay que entender que no, esta parte de las conductas de riesgo no son solamente porque el chico es rebelde o porque va en contra de los papás todo el tiempo, de los maestros o de los tíos, ¿sí? No, no, o de los abuelos, no es eso.
hay algo más ahí adentro de nuestro cerebro que no está regulándose, obviamente. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese proceso de desarrollo, estamos en un proceso de desarrollo en la adolescencia, ¿no? Entonces aquí hay en la parte anatómica está lo que es el núcleo accumbens, que este es el que presenta mucha reactividad cuando está en la etapa adolescente. Es como el centro de esas sensaciones del placer y también sensaciones de placer, por ejemplo, les gusta andar en patineta, en bicicleta, en patines, pero todo así en extremo. Los deportes extremos, escalar, aventarse, colgarse, o sea, hacer todo esto que les genere mucha, mucha adrenalina. Pero aquí también hay un punto muy interesante, que un solo adolescente no lo hace todo el tiempo él solito. Siempre, generalmente hay un par, o sea, siempre son dos. Cuando hacen estas situaciones, siempre buscan este par. ¿Por qué? Porque el cerebro adolescente toma esa parte de, ok, el par, o sea, mi par, que es otro adolescente como yo, también le gusta sentir y hacer. Entonces es más fácil que estando dos generen una idea y la lleven a cabo. Aquí es si la idea viene solo de uno, porque cuando tú platicas con ellos y les preguntas, bueno, pero ¿por qué lo hicieron? Ah, pues es que yo estaba pensando en irme a escalar, pero pues le hablé a un amigo para ver si él también quería ir conmigo, o sea, sin pensar en el riesgo, sin tener la preparación previa, sin nada. Entonces, solos no lo llegan a hacer. Tiene que ser, siempre buscan un aliado, otro adolescente. También aquí hay algo interesante. Tenemos, en esta etapa adolescente, hay una poda sináptica. Es una poda que genera nuestro cerebro de forma natural, donde hace como una remodelación vamos a llamarlo así, de las conexiones neuronales que ya no se están utilizando. Entonces, las hace a un lado para fortalecer las que está utilizando y las que va a seguir utilizando ya cuando su cerebro siga madurando, ¿no? Y la parte de la mielinización, pues que son esta fibra, esta capa que cura nuestras neuronas, que obviamente, pues ese proceso va de la parte del occipital hacia el frontal. Entonces, va haciendo de forma gradual conforme nosotros vamos creciendo. En la adolescencia más o menos está como aquí. Entonces todavía no llega acá. Y aquí, en la parte frontal, es donde tenemos toda esta parte de las funciones ejecutivas, como bien lo mencionaban. Tenemos esta parte de calcular los riesgos, la prevención, el tomar esa conciencia de las cosas, pero todavía no llega aquí. Entonces estamos a la mitad y esa parte no avanza, ahí se queda. No, y justamente, ¿no? Todo es un límite, todo es un proceso de cómo ir funcionando, ¿no? Por eso, eh, en esta parte, ¿no? De la evolución y del crecimiento y la madurez de nuestro cerebro, a los 21, ¿no? Es como una fecha, casi casi así, ¿no? A los 21 años ya tomas la conciencia, ¿no? Bueno, es que a los 21 años biológicamente, entre comillas, llega a tener una maduración total nuestro cerebro y por eso es que decimos, bueno, es que a los 21 años de edad ya puedes tomar conciencia, porque efectivamente en esa edad biológica empezamos a desarrollar, bueno, se termina de desarrollar toda esta parte y como bien comentaba maestra, ¿no? Esta información y estas fibras comienzan a llegar y empezamos a tener un poquito más de clarudez, más la conciencia y la toma de decisiones y podemos empezar a calcular riesgo. Entonces decimos, creo que ahora ya lo pienso, ¿no? Ya no me voy a aventar de 3, 4, 5 metros, sino mejor analizo el panorama, ¿no? Pero eso también va en función de cómo vamos madurando, ¿no? Y concuerdo con la maestra, ¿no? Siempre vamos, iba a decir, van de pares.
Vamos. Vamos. Eh, bueno, a mí me gustaría agregar a esta pregunta también que considero que otro factor que tal vez no es neuropsicológico, pero que sí tiene que ver, es esta parte social, ¿no? El reforzador social que existe de este sentimiento esta necesidad, perdón, de pertenecer, ¿no? Entonces, a lo mejor también tiene que ver el hecho de que si yo, como dice la maestra, si hay un par, si hay un grupo de personas que tienen estas mismas ideas que yo en este momento, pues voy a hacer, ¿no? Ahora sí que lo que yo tenga que hacer para poder pertenecer a ese grupo, a ese tipo de adolescentes, ¿no? Y lo cual pues también puede regular la conducta en el sentido de esta aprobación social. Sí, sobre todo esto, ¿no? Esto que comentabas justamente, ¿no? El adolescente en este proceso de crecimiento, de desarrollo, empieza a ver muchas cosas, pero también esto que le da el sentido de pertenencia, este sentido de identidad y el querer pertenecer ahí, van como, lo voy a plantear así en algo ¿qué suele pasar, no? Si quieres pertenecer, tienes que hacer esto, ¿no? Los famosos retos, los desafíos, y como todavía están en este proceso de adquirir una identidad, este sentido de pertenencia, pues van y lo hacen, ¿no? Por eso dicen que en bolita es mejor. Pero las consecuencias después son catastróficas, ¿no? Porque no logran dimensionar lo que pueden estar haciendo o inclusive el peligro en el que se puede colocar el adolescente, como bien mencionaba la maestra hace ratito, ¿no? Estas conductas de riesgo que se pueden estar presentando ahí por desarrollar tal vez sentido de pertenencia, ¿no? Así es. Y bueno, esto también nos lleva a otra pregunta, maestra, que dice, desde la neuropsicología, ¿de qué manera los patrones relacionales tempranos modulan la reactividad emocional y el control conductual en la etapa adolescente? Adelante. Ok, bueno, desde la parte neuropsicológica, aquí vamos a juntar también la parte de la psicología del desarrollo, porque aquí hay un evento interesante que se realiza con ambas partes, la neuropsicología y la psicología del desarrollo. Esta parte o este hecho es el apego que se genera desde que pues prácticamente está en el vientre, nace y hay un proceso en el desarrollo del pequeño. Los patrones obviamente racionales de forma temprana que se le pueda dar al adolescente van a generar ese vínculo con el cuidador, ya sea el padre, la madre, los tíos, los abuelos, quienes estén al cargo de él. Pero también este es como un software que se instala en nuestro cerebro, este apego, que nos va a hacer que procesemos el estrés y que regulemos las emociones en el momento que lleguemos a la adolescencia. Entonces, cuando nosotros generamos un apego sano con los bebés, ¿qué hacemos? Bueno, pues procuramos tenerlos, hablarles, darles amor, cuidados, toda esta parte, esta relación se va formando con el hijo. Cuando llega a la edad adolescente, ¿qué es lo que genera? Pues va a generar un apego seguro. Va a ser un adolescente donde sea un poco más precavido, un poco más cuidadoso, tome las cosas con un poco más de calma. Aún siendo adolescente puede tener reacciones a situaciones que no le agraden, pero quizá si alguno de sus amigos lo invita a hacer alguna travesura o a irse de pinta o hacer alguna cosa así, si este chico tiene un apego y generaron los padres en él un apego seguro, lo va a pensar un poco más. No va a ser tan reactivo, va a generar un poquito más de conciencia. Entonces sí tiene que ver esta parte del apego. ¿Qué pasa con el otro lado cuando no hay un apego seguro? Viene el apego desorganizado o inseguro, que son estos padres que por N cantidad de situaciones, a lo mejor no era algo que querían, no querían un hijo en ese momento, pero ya lo tienen. Entonces tratan de acomodar su vida y de acoplarse
pero todo el tiempo reniegan de esta parte de ser papás. Entonces, y ahora te toca, y ahora tú, y ahora hazlo. Entonces, el bebé va sintiendo toda esa parte que no es alguien amado y querido, sino es como una carga para ellos. Esto va generando en el adolescente, ese software se instala también igual, pero no va a tener la misma respuesta. Va a generar estas conductas que cuando llega al adolescente, obviamente, está, vamos a decir, un poco descalibrado esa parte del apego, entonces el chico va a reaccionar de forma intensa, va a reaccionar de forma irónica, grosera, desafiante hacia esos padres o hacia esos cuidadores. Entonces, aquí obviamente pues sí tiene mucho que ver la parte del control conductual con la parte de la corregulación a la autorregulación. O sea, en la infancia, el adulto obviamente controla esta parte del niño. En la niñez, el adulto y el niño generan una negociación, que es la corregulación. Pero ya en la adolescencia, el joven eso que tú le diste, lo va a internalizar. Y una vez estando dentro de él, es la herramienta que ya tiene para poder actuar en las situaciones. Entonces, aquí sí tiene que ver la parte de, pues, de este deseo de ser padres o no. Sí influye en este punto. Es importante, ¿no? Y muy interesante esto que mencionaba, ¿no? En la construcción de los apegos, es justamente, ¿no? La construcción de los vínculos afectivos que se pueden generar entre el padre y los hijos, ¿no? Para que nos vayan entendiendo ahí nuestro público, es cómo se dan esta situación, ¿no? De cómo yo me voy a llevar con mi hijo, y creo que concuerdo con usted, ¿no? Desde el hecho de ver si fue planeado o no fue planeado, inclusive si no fue planeado, también cómo se desarrolla todo este proceso, porque digamos, bueno, no fue planeado, pero durante todo este proceso va la aceptación, el cariño, el amor, los vínculos afectivos se van construyendo, a diferencia del otro lado de la moneda, ¿no? Donde también puede existir este rechazo, y de alguna u otra forma esto puede impactar, ¿no? Así es, y también considerando que pues las experiencias desde edades muy tempranas pues se van moldeando, ¿no? Con este tipo de aprendizajes. Pues los papás con sus recursos, ¿verdad? Hacen también, ahora sí que no hay un manual, ¿verdad? Para atender a un hijo, ojalá existiera uno. Sin embargo, pues también con sus propios recursos lo llevan a cabo, y pues aquí es esta parte, como dice la maestra, ¿no? Pueden haber tal vez a lo mejor apegos seguros, tal vez otros desorganizados, ambivalentes, ¿no? Esta parte de cómo es te pego porque te quiero, ¿no? Que a veces puede también ser confuso en esta etapa. Y sin embargo, ahora sí que al punto que quiero llegar es que pues también el cerebro adolescente va a activarse de acuerdo a estas experiencias previas, ¿no? De cómo le enseñaron a reaccionar, o cómo él ha visto que se reaccionan ante ciertas situaciones. Entonces, digamos que un punto a favor es que justamente se puede reaprender, ¿no? Y que justo esa es la parte también que entra en la neuroplasticidad. A ver si no me estoy equivocando, maestra. Sí, es correcto. La parte de la neuroplasticidad nos ayuda justamente a modificar eso que aprendimos o que nos dieron desde niños, que nos enseñaron que era de una manera, pero llega un punto en que se puede decir, no, tengo que reaprender. Entonces le enseñas al cerebro a hacer las cosas de forma diferente, que te den mejores resultados que lo que te dieron al inicio. Entonces eso es muy bueno, y eso lo tenemos en todas las edades. O sea, en todas las edades del ser humano está la neuroplasticidad, y es algo valiosísimo. Sí, justamente eso, ¿no? Yo siempre les digo a veces a algunos papás, es la capacidad que tenemos para adaptarnos al entorno, ¿no? Como que explicarles un poquito de una manera más sencilla. Hay cosas que ya, digamos, traemos,
pero eso no significa que nos determine para siempre. Podemos hacer modificaciones, podemos adaptarnos a las circunstancias, al cambio. Imaginemos que son papás que tal vez no tienen esta creencia o dar mucho amor o mucho afecto, pero es algo que se puede aprender y cuando lo comienzan a desarrollar se dan cuenta de que por ahí pueden entrar y entender más a sus hijos, ¿no? En esta etapa del adolescente y no ir como que en contra, sino saber manejar o navegar este tipo de aguas, ¿no? Y por ello tenemos otra pregunta justamente para ellos, ¿no? Sí, ¿verdad? Así es. Sí. Ujú. Sí, son las de... ¿Cuáles son los ¿Cuáles son los principales indicadores neuropsicológicos que pueden alertar sobre el riesgo de trastornos emocionales en la adolescencia? Adelante, maestra. Gracias. Bueno, hay que entender que nuestro cerebro no solamente es esta parte de procesar o de tener esos indicadores de alerta, de tristeza, de enojo, de enfado. No, es como el cerebro va procesando esa información que está llegando de su exterior. Entonces, aquí obviamente un cerebro en riesgo, vamos a llamarle así, sería aquel que empieza a ver o a filtrar la información de su entorno con solo las cosas tristes o solo las cosas ansiosas. Entonces ya está haciendo un filtro solamente de esa información. Más allá, obviamente, de todo esto, también hay algunos trastornos de neurodesarrollo, como el TDA, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que genera también alteraciones en este procesamiento de las emociones. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Bueno, tenemos que entender o ver si hay mucha rigidez cognitiva en las personas, pues es esta dificultad que se tiene para poder cambiar la información que tienen. Cuando tú les explicas algo y te siguen diciendo no, es que es así porque yo así lo quiero, porque, y no hay manera de que lo hagas cambiar de idea, ahí te estás enfrentando a un pensamiento pues muy rígido, con muchas pues rumiaciones les llamamos, que son estos pensamientos constantes que están ahí en nuestra mente, ¿no? También esta parte para poder inhibir o frenar esas respuestas automáticas ante una situación. No sé si les ha tocado trabajar con adolescentes, pero al momento que tú les estás hablando, les estás diciendo y les haces una observación, inmediatamente todo es no. Todo lo que te dicen es no por esto, no y no y no. O sea, no hay forma de que ellos te puedan cambiar ese no por, bueno, lo voy a observar o déjame revisarlo o voy a analizarlo. No, o sea, no hay manera. Siempre es el no por delante. Entonces, esa parte también se dificulta. También, obviamente, el estrés crónico y la depresión van a ocupar un espacio en nuestra memoria y eso va a generar que empiezan a tener ellos cuando están muy estresados, porque se estresan muy fácilmente con las situaciones, van a empezar a tener como estas fallas en su memoria de trabajo, cosas que les pediste en media hora ya se les olvidó o algo que te iban a decir y ya no se acordaron qué era. Entonces, todo esto también genera pues dificultades. También algo interesante es esta disminución que viene por las cosas que les generaban placer o alegría, ese procesamiento de poder disfrutar las actividades, las compañías empiezan a tener una apatía muy marcada que puede llegar a la anedonia, que es esta incapacidad de sentir placer las, por las cosas. Entonces, todo esto obviamente pues viene dando eh, alteraciones cognitivas también en el área social, porque
porque el adolescente también en esta parte social comienza a sentir que, que lo excluyen, que ya no lo juntan en su grupo, que ya no le hablan todos. Entonces empieza a tener una hipersensibilidad al rechazo social y esto para ellos es muy importante. Como bien lo mencionabas hace rato, esta edad de pertenecer a un grupo para ellos es muy importante y cuando se sienten rechazados, ellos se sienten que ya no existen, literalmente, que ya no están en ese punto o en ese lugar. Sí, no, sobre todo esta parte, ¿no? De lo que comentaba maestra, ¿no? La capacidad de poder generar un cambio y sobre todo el saber cómo hablar con ellos, ¿no? Y es como una vez que pasamos esa barrera de un no o un no negociable y comienzan a negociar este no, nos damos cuenta de que existe ya, empieza a haber un cambio en donde ya el panorama ya no solamente se centra en un solo caminito, empiezan a encontrar otros caminitos, otras opciones, otras alternativas y empiezan a construir también ellos la manera de pensar, que no todo es de una forma, empieza a ver como que esta flexibilidad de pensamiento para que ellos puedan entender desde otra manera, ¿no? Y eso también les ayuda a los padres para poder entender y saber de qué manera poder ayudarlos, sea cual sea la circunstancia, ¿no? De crear estos vínculos afectivos. Así es, además de que pues también cuando ya estamos hablando de un trastorno, pues hay que recordar que también ya afecta a dos o más áreas, ¿no? De la vida del individuo. Entonces, en este caso, pues puede ser escuela, amigos, familia, incluso si hay un cambio de conducta muy alterado, ¿no? En donde, bueno, era una persona muy expresiva y ahora se aísla, dejó de salir, ya no va a sus clases de, no sé, de algún hobby, ¿no? O al contrario, sale más. Bueno, todo este tipo de conductas raras, por así decirlo, que no son tan normales en él o en ella, pues ya podrían marcar, ¿no? Esta señal de alerta. Sin embargo, pues siempre lo mejor es acudir con un profesional, ¿verdad? No, tampoco la idea no es poner una etiqueta o un diagnóstico apresurado, sino más bien hacer una detección temprana. Eso pues tal vez sería lo más ideal. Y pues tenemos una última pregunta, maestra, de esta entrevista que dice, ¿qué estrategias basadas en la neuropsicología pueden ayudar a fortalecer la regulación emocional en adolescentes? Ok, bueno, pues hay varias, pero yo creo que las más sencillas siempre son como las más funcionales. La primera pues sería la estrategia de los padres en la forma de preguntarles, del padre, del docente, del tío, del abuelo, ¿sí? De el área social donde se desarrolla. En lugar de preguntarle por qué estás así, porque generalmente preguntamos eso, ¿y por qué estás así? No, hay que enseñarle cuando él te hable de eso que está pasando, de ese enojo que tiene, ok, entonces ayúdale a que pueda identificar con mucha precisión esa emoción que está sintiendo, porque a veces no es enojo, a veces es frustración, a veces es tristeza, y todo ellos lo quieren enfocar solo en el enojo. También esta parte de enseñarle a frenar, o sea, un poquito esa emoción de estoy molesto, pero entonces puedo a lo mejor hacer una respiración suave y entonces contestar. Y esa respiración me va a ayudar por lo menos a disminuir esa explosividad con la que salgan mis palabras. Entonces, eso va a ir modulando. El sueño. El sueño es algo sumamente importante en el adolescente. A veces no le damos como la importancia que se requiere, pero es necesario. Yo sé que hoy en día es muy complejo y más en los adolescentes que no tengan un dispositivo electrónico a la mano.
O sea, es difícil que no tengan uno. Entonces, aquí la propuesta es que puedan, o sea, 1 hora antes de que ellos se duerman, dejen de trabajar con ese dispositivo, lo que estén usando. ¿Para qué? Para que se genere de manera correcta como esa parte de la dopamina lenta, porque ¿qué es lo que hace todo estas redes sociales durante el día? Que todo el día están ahí ellos viendo lo que pasa en todas partes del mundo en las redes, en todas las que se encuentran a la mano, pues eso está generando una dopamina rápida, rápida, rápida. Entonces, el quitarles el dispositivo 1 hora antes de que ellos se vayan a dormir, va a hacer que esta dopamina se regule y entonces ellos puedan tener esta calma para poder descansar realmente. Y que, pues, obviamente, si pueden hacer algún tipo de ejercicio relajante también en el lapso antes de dormirse, también eso va a ayudar el que ellos más les agrade. Hay diferentes tipos de relajaciones que ayudan, que son de 10, 15 minutos, que pueden ayudar a mantener como la calma. Sí, de hecho esto aparte de la dopamina me parece interesante. También creo que pues obviamente, ¿no? Cuando estás en el momento y en el tiempo, pues fortalece, ¿no? Ayuda o favorece también. Sin embargo, antes de dormir, pues requerimos que estos niveles también bajen, ¿no? Pues también para que se produzcan otros, para ayudarnos en el sueño, para descansar mejor. Incluso en esta parte de la alimentación se mejora en la parte biológica. Y también me parece importante lo que menciona maestra acerca de identificar las emociones. Creo que eso es lo básico y elemental como adultos para empezar, ¿no? Para poder acompañar, yo también necesito, pues, tener esta psicoeducación, ¿no? No solamente existen 5 emociones, existen muchísimas. Rápido se puede googlear ahí en círculo de emociones, ¿no? Y les puede ayudar muchísimo justo para ver que, bueno, tal vez puede ser que esté en la parte del enojo, pero hay otras 20 más que se despliegan, ¿no? Ira, angustia, preocupación, frustración, etcétera. Entonces, me parece un muy buen recurso y sobre todo también dar el ejemplo, ¿no? Por ahí mencionaba la corregulación, me imagino que tiene que ver con esta parte también de los tutores, de los papás o de las personas que se encargan de los adolescentes de decir, bueno, también yo tengo que saber cómo dar el ejemplo de la autorregulación, ¿no? Que el aprendizaje sea mutuo. ¿Tú qué opinas, Pedro? Claro, ¿no? Sobre todo en este punto, ¿no? De decir, ok, yo te estoy pidiendo a que gestiones tus emociones, a que trabajes esta parte de la frustración, a que aceptes tus errores, pero si yo como este papá, ¿no? O este tutor, o este tío, o esta persona quien está a cargo de esa persona, no lo pongo en práctica, es como decir, bueno, ¿cómo te voy a explicar qué gestiones o qué es gestionar o regular tus emociones si yo exploto contigo a la primera, ¿no? ¿Cómo quiero que tú te acerques a mí y me digas o te acerques o generemos este vínculo, las dudas que tengas, cuando no te sé cómo preguntar, ¿no? O si te pregunto y la pregunta o la manera es más de interrogatorio, es más invasiva que de amigos, ¿no? Como decir, ok, en lugar de decir esto, ¿por qué lo estás haciendo? Bueno, ¿a qué se debe que lo hagas? ¿Quiénes más estuvieron contigo? ¿O qué dudas tienes al respecto? O sea, toda esta parte que tiene que ver justamente con la psicoeducación y sobre todo el de regular las emociones, es como ese acercamiento, ¿no? Como bien mencionabas, ¿no? Pues también el adulto tiene que aprender para poder, más bien, tiene que reaprender para poderse acercar a una adolescente. Así es. Y pues bueno, así estaríamos acabando la entrevista. Muchísimas gracias, maestra, pero continuamos con la sección de Pregúntale al especialista. Así que vamos. Vamos.
Bien, pues ya estamos de regreso y en estos días pues nos dimos a la tarea de recabar algunas preguntas de personas que nos hacen llegar, ¿verdad? Sus inquietudes, sus comentarios, sus historias de manera voluntaria para que pues en conjunto con nuestra experta podamos brindar pues algún consejo, alguna estrategia respecto a ello. Y la pregunta que nos hicieron llegar en esta ocasión, maestra, es... Tengo un hijo adolescente que de pronto se enoja muchísimo o se encierra y ya no quiere hablar con nadie. A veces siento que cualquier cosa lo rebasa y no sé si estoy exagerando o si de verdad algo no está bien. ¿Cómo podemos saber cuándo es parte de la edad y cuándo ya es momento de pedir ayuda? La escuchamos, maestra. Ok, bueno, pues en esta parte del enojo, sobre todo cuando esté enojado, es el peor momento para hablar, no solo con el adolescente, con quien sea. Porque al momento de que estamos molestos, nuestra amígdala está, pero tiene el control total de nuestro cerebro y ya no oímos nada ni vimos nada. Entonces, ¿qué le podemos recomendar? Primero, pues que deje pasar por lo menos 15 minutos, o sea que aunque esté muy enojado, lo deje 15 minutos para que entonces, después de 15 minutos, pueda platicar con él. Pero no hay que forzar esta charla. O sea, simplemente si está encerrado en su cuarto, bueno, pues no trates de entrar a la fuerza, o sea, toca, dile que quieres platicar, que quieres saber qué pasa. Si no te contesta, que no te diga nada, entonces puedes mandarle o le puedes poner un papelito por abajo de la puerta diciéndole pues que entiendes que puede estar muy molesto, pero que te interesa saber qué fue lo que ocasionó esa situación. Esa es una. También, nunca hay que decirles, es que eres un exagerado, es que todo para ti sientes que el mundo se te cae. No, porque eso es quitarle la validación a su emoción. Entonces todos sentimos de manera diferente, con una intensidad diferente. Entonces aquí es importante que tú valides, sí, que tú puedes entender que esté muy molesto, pero que hay formas de poder solucionarlo. Y generalmente los gritos o los golpes en ocasiones, pues no es así. Esas serían como las maneras más prácticas de que se pudiera acercar algún padre a hablar con ellos. Al momento en que tú logras que el chico ya no esté reactivo, ya no grite, que ya por lo menos salga y a lo mejor esté pues un poco desanimado y con ese desánimo te hable, ya diste un gran paso. Cuando él vea que no lo estás atacando, va a ser más fácil que él pueda hablar. ¿Cuándo sería como unas señales de alerta que pudiera tomar los padres? O sea, por lo que dice de que no sabe si está exagerando o no, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sería ese punto? Bueno, cuando empiezan a tener muchas alteraciones en el sueño y en la alimentación. O empiezan a comer mucho o empiezan a dejar de comer, duermen mucho o dejan de dormir. Cuando comienzan a hacer comentarios como, pues, es mejor que yo ya no esté, a lo mejor ya no le importo a nadie, o sea, estas comentarios de ya no querer vivir, de ya no querer estar, muchas veces no lo dicen de forma directa, utilizan otras palabras, pero ahí es donde tú tienes que estar como muy alerta de lo que te está queriendo decir con esas palabras, hay que aprender a leer eso. Si tú observas que empieza a consumir cosas que no, a lo mejor a tomar alcohol, eh, a tomar pastillas para el dolor de cabeza, pero en exceso, o sea, van a empezar a tener como estas señales. Y algo importante, en la escuela comienzan a tener un bajo rendimiento también académico. Entonces,
Esas son como las señales de alerta completamente. Con cualquiera de estas tienes que buscar un especialista para que pueda ayudarlos. Así es, maestra. Pues sí, de hecho, el acompañamiento desde la mano, con la mano de un especialista funciona muchísimo mejor porque también podemos aprender, ¿no? Aprender por qué probablemente está sucediendo esto, a observar tal vez otra perspectiva que yo no estoy viendo como papá, como adulto, como la persona que acompaña. Y pues también esta parte de poder tener la empatía, ¿no? De saber que esta etapa pues también va a conllevar muchos retos. Sí, sobre todo esta parte, ¿no? De que se acerquen a un especialista, que se informe, que busquen información de primera mano y eso va a ser una gran herramienta para poder entenderlos, ¿no? Así es, muchísimas gracias maestra y pues ahora vamos con las preguntas del público, ¿le parece bien? Gracias. Y tenemos la primera pregunta. Milton Marín Pérez Pérez. ¿Cómo apoyar a los adolescentes de nivel secundaria que tienen problemas de conducta y que generalmente causan indisciplina en el salón de clases? Sobre todo si el chico es identificado como TDAH y por cuestiones económicas no pueden recibir acompañamiento psicológico. Adelante, maestra. Ok, bueno, ahí tenemos un punto interesante, porque el TDAH ya te da conductas, pues, reactivas completamente, pero pues eso ya sabemos que es un trastorno de neurodesarrollo, entonces, si no hay un acompañamiento psicológico, aquí lo que yo recomendaría es al docente, pues que buscara él ahora sí que más información sobre el déficit de atención y qué puede hacer con él dentro del salón. Bueno, pues mantenerlo cerca de él, o sea, de donde él esté su escritorio, como lo más cerca que se pueda. Hacerlo parte como de su ayuda dentro del salón. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera él pueda sentirse útil, pueda sentirse más tranquilo y no señalado, porque de por sí el TDA ya les genera una etiqueta. Entonces, aquí hay que quitarle esa parte y es conveniente que el docente platique con el chico y le pregunte cómo es que genera esta, o sea, esta indisciplina o estas conductas dentro del salón. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que tienen que ser dos, entonces a lo mejor se le ocurrió a alguien más y lo invitó a él a que lo hiciera o a que participara. Entonces hay que investigar y ver quiénes son los que están también alrededor de él, pero pues el que lo mantenga cerca de él como esta ayuda o apoyo dentro del aula, eso es algo bueno porque él se va a sentir que realmente, pues se van a sentir importantes como ayuda del docente. Entonces eso puede ayudar mucho. Ok, muchísimas gracias, Gracias, maestra. maestra. Creo que sin duda es importante el buscar alternativas, ¿no? Que siempre hay alguna información que nos pueda apoyar en estos casos. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente que nos hace llegar Sandoval C. Marce. Dice, ¿cómo se desarrolla un cerebro de un adolescente con diagnóstico de epilepsia generalizada? Ok, la parte de la epilepsia, pues te va dando pequeñas alteraciones, o sea, el desarrollo en sí neurobiológico es el mismo, o sea, va mielinizando de la misma forma. Aquí son las alteraciones donde empieza a tener como esas descargas. Como es generalizado, pues puede ser en cualquier parte, puede afectar diferentes áreas. Dependiendo de la frecuencia y la intensidad con que tenga la parte de la epilepsia, si está tomando o no medicamento para esto, pero en sí su desarrollo anatómico
es el mismo, o sea, no genera ninguna alteración en la mielinización y en la plasticidad. Más bien, la epilepsia lo que genera es en la parte, a veces, dependiendo de donde sea la, pues ahora sí que la descarga, es donde puede generar alteraciones en algún proceso. Puede ser de aprendizaje, puede ser algún proceso de memoria, alguna otra cosa, pero pues tenemos que saber cómo en qué parte está esas alteraciones para saber qué es lo que puede generar, pero en sí el desarrollo anatómico es igual. Excelente, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y tenemos otra pregunta, Daniela Cárdenas. ¿Cómo guiar al adolescente que tuvo una infancia como la que comenta la maestra? Creo que era más o menos el ejemplo que se planteaba ese ratito. Adelante, maestro. El del apego, el que no tuvo un apego sano, ¿sí? ¿Ese? Sí, probablemente sí. Probablemente pudo haber sido esa. Ok. Bueno, ¿cómo lo puedes guiar? Ok, pues primero necesitas validarlo a él como persona, hacerle sentir que es importante, que tiene capacidades, que es alguien que puede salir adelante y aprender todo lo que él quiera hacer. Pero la validación emocional yo creo que es lo más importante. Enseñarle primero a entender sus emociones y una vez que las entienda y que las pueda procesar de manera correcta, hay ejercicios muy sencillos donde podemos buscar esta parte de dónde siente tu cuerpo. Es un ejercicio donde le pedimos a la persona que piense en un evento muy triste. Entonces, le hacemos que sienta, que nos diga en qué parte de su cuerpo está sintiendo la tristeza. Entonces va a aprender a sentir realmente en cada área diferente dónde siente cada emoción. Esto lo va a enseñar a validar esas emociones, a saber que a lo mejor cuando le duele el pecho, pues está triste o a veces está enojado, dependiendo de la persona, pero la validación emocional creo que es lo principal para que el chico pueda generar un cambio en sus conductas, pues desafiantes que pueda presentar en la adolescencia. Excelente, maestra. Creo que pues ante este tipo de casos, pues una orientación, como decíamos, profesional sería lo ideal. Y si no, pues también tomar este tipo de decisiones, ¿no? Que también vayan en beneficio del adolescente. No, justamente eso, ¿no? Identificar e ir apoyando en medida, ¿no? En lo que se vaya necesitando. Así es. Y pues maestra, muchísimas gracias. Por ahí nos quedaron Eh, dos preguntas. Ajá. Me gustaría agregar algo muy rápido para Sí, el adelante. primer chico, em, que decía que no había como estos recursos de los padres para darle el apoyo psicológico, el del Sí. TDA, pero hay instituciones que pueden apoyarlo porque obviamente va a necesitar medicamento, entonces puede buscar instituciones públicas que puedan darle este apoyo o asociaciones civiles que puedan darle este apoyo con él para que obviamente el medicamento va a ser un gran aliado de él para poder regular esta parte emocional. Así es, sí, de hecho sí hay instituciones que pueden apoyar, digo, dependería del estado donde se encuentre, pero muy probablemente sí en instituciones públicas. Ujú. Muchísimas gracias, maestra, por su apoyo, por sus conocimientos, que sin duda son muy valiosos y nos aportaron mucho en esta tarde. Por ahí nos sobraron dos preguntitas más, maestra, a ver si nos puede apoyar para que nos ayude a contestar posteriormente en los comentarios. Y pues bueno, uno de los objetivos que buscamos con este programa, pues es también obtener algunas recomendaciones, ¿verdad? Ya que algunas personas, pues a lo mejor es la primera vez que escuchan acerca de esto y así también, pues que nos dirija algunas palabras ya para finalizar esta emisión, por favor. Bueno, pues me gustaría nada más concluir con la parte de, acuérdense que el adolescente es maravilloso,
hay que saber, así como ese carro Ferrari, que hay que aprender a manejarlo, al adolescente hay que aprender a entenderlo. Entonces, esa comparativa me encanta porque un carro Ferrari es complejo, un adolescente lo es, pero también son personas maravillosas que tienen grandes proyectos dentro de ellos que quieren llevar a cabo y que no saben cómo. Y es mejor ser su aliado que ser la persona que esté todo el tiempo condenando o invalidando sus pensamientos, sus emociones, sus metas. Entonces, esa parte creo que hay que tomarla en cuenta. O sea, nunca compares un adolescente con un joven, con un niño, jamás. Es una etapa muy bonita, pero hay que saber cómo platicar con ellos. Así es, maestra. Muchísimas gracias por sus palabras, por sus recomendaciones y pues nos gustaría hacer la entrega de un reconocimiento, si nos permite, por su participación el día de hoy. La Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la maestra Geraldine del Carmen Aguilar Álvarez por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Neuropsicología de las Emociones y Conducta Adolescente, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 2 de marzo del 2026. Muchísimas gracias, por ahí se lo vamos a hacer llegar, maestra. Y pues bien, gracias también a quienes nos acompañaron en este programa. Ha llegado el momento de despedirnos y pues en nombre de la comunidad IEXPRO queremos agradecerles por acompañarnos en cada una de las transmisiones, recordando que si quieren saber más información sobre los temas que abordamos anteriormente, podrán encontrar nuestros videos en nuestras distintas redes sociales. Así también esperamos que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión del programa Más Salud Mental para Todos, el día martes 17 de marzo a las 5 de la tarde, donde abordaremos el tema inclusión laboral y social de personas con síndrome de Down. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Y también les invitamos a visualizar el siguiente evento, que es un evento de Conéctate IEXPRO con el tema Ruptura y Apariencia Matrimonial, que se llevará a cabo el día 13 de marzo a las 5 de la tarde. Sin duda, un programa muy especial, no se lo pierdan. Y maestro, algunas palabras para concluir el día de hoy. Como siempre, espero que el programa, la información que hayamos dado el día de hoy les llegue. Acuérdense de que buscar información, acercarse a personas profesionales, nos va a ayudar mucho. Y como todos, agradecer a usted, maestra, por brindarnos este conocimiento. Y pues bueno, más que agradecer a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Gracias a ti, maestro, por acompañarnos. Gracias, maestra, y gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente programa. Chao. Bye, bye. Bye. Más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación.